Bueno, buenos días. Espero que os esté pareciendo interesante. Voy a empezar la charla que tenemos ahora con un dato, ¿vale? El 85%, más del 85% de las iniciativas de modernización, ¿vale? Y es un dato que os sonará seguro, suelen fallar al proporcionar el valor esperado que se espera que se tengan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, suele ser por un mix, pero principalmente por un mix de tecnología y adaptación del cambio, ¿vale? O gestión del cambio. Más bien por la segunda que por la primera. Entonces, en la charla de hoy, lo que vamos a ver es cómo MongoDB os puede ayudar, ¿vale? Vamos a verlo en media hora, no da mucho tiempo, pero vamos a ver cómo MongoDB os puede ayudar a simplificar esa gestión del cambio, ¿vale? Por supuesto, un proceso de modernización es algo muy complejo y nosotros pues tenemos una pizquita que daros en ese sentido. Entonces, mi nombre es Carlos Alonso, que no me he presentado anteriormente. Soy arquitecto de soluciones en MongoDB y bueno, esperemos que os parezca interesante esta charla. Antes de empezar, os quiero hacer una pregunta, porque en realidad esa sesión está muy relacionada con otras. ¿Quién ha estado en la sesión de modelado de datos de las 9? Vale, muchos de vosotros. Entonces aquí sí que vamos a ver cositas de modelado de datos, ¿vale? Porque al final, y lo vamos a ver, una parte muy importante cuando migramos de tabular, ¿vale? Lo voy a llamar tabular, pero podemos llamarlo relacional, RDBMS, o como queramos. Cuando queramos migrar de tabular legacy a una base de datos modernas, un paso importante es el modelado, ¿vale? Entonces vamos a ver también cómo os podemos ayudar en ese modelado. A ver cómo se pasa. Vale. Segunda pregunta. Y esta es un poco más... No es tan fácil. Bueno, sí. ¿Quiénes de vosotros está, digamos, implicado actualmente en un proceso de modernización de tabular a NoSQL? Ya no digo MongoDB, a NoSQL. Bueno, esperaba más, pero bueno, está bien. Creía que con el GIF iba a conseguir más participación, pero no. Segunda y última, bueno, tercera y última. ¿Quiénes de vosotros habéis intentado buscar herramientas que os ayuden en esa migración de tabular NoSQL y no la habéis encontrado? Por ejemplo, ¿no habéis encontrado mucha información? Vale, pues para ti es la charla. Genial, pues lo que vamos a ver aquí es, bueno, lo he dicho, ¿no? Cómo MongoDB os puede ayudar en esa modernización de aplicaciones. Y al final un punto muy importante, y le he copiado la slide a Ángel Martínez, es el modelado de datos. Como decía, al final partimos de un modelo tabular, que no voy a entrar muchísimo en él porque ya ha entrado Ángel, y vamos a pasar a un modelo NoSQL, ¿vale? Dependiendo de la tabla de datos, de la base de datos, elegiremos una u otra, pero tenemos que hacer un proceso de modelado. Al final ese proceso de modelado no es trivial y necesitamos bien conocimiento, bien herramientas, bien que nos ayuden en ese proceso. Entonces, vamos a describir muy rápido, ¿vale? Porque yo quiero ir muy rápido a la demo. Una demo no demo, ahora lo entenderéis. Quiero ir muy rápido a la demo, pero antes vamos a ver los retos que solemos abordar en un proceso de modernización. Primero, identificar la aplicación, ¿vale? Eso es principal. Tenemos miles de aplicaciones dentro de nuestra empresa, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? ¿Cuáles son las interesantes? ¿Vale? ¿Cuáles son las que podemos realizar? O sea, ese proceso de análisis es muy complicado y tiene que ser muy detallado, ¿vale? Porque no queremos perder el tiempo en hacer algo que no se puede hacer. Segundo, de nuevo, como decía, data model, ¿vale? Como habréis visto en todas las presentaciones, el modelo de datos, y más en la base de datos NoSQL, es muy importante, porque no solo tenemos una opción, sino que tenemos muchas, ¿vale? Tercer punto, la migración, ¿vale? La migración
una vez hemos definido el modelo de datos, vamos a pasar a la nueva. Tenemos que gestionar si se corta o no se corta, las personas involucradas, cómo vamos a hacer que no impacte el servicio, ¿vale? Etcétera. Y el último punto, la refactorización de la aplicación, ¿vale? Que también es un punto súper complejo y que últimamente estamos viendo cómo herramientas de IA nos están ayudando en esta parte, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar en la charla de hoy en los 3 últimos puntos: modelado, migración y refactorización, ¿vale? Y vais a ver cómo os podemos ayudar en cada uno de esos puntos. Como decía, cada uno de estos puntos a su vez es muy complejo y espero que por lo menos saquéis algo interesante de aquí, ¿vale? Paso 2, porque me voy a ir a esta anteriormente. Entonces, esta ayuda específicamente de MongoDB se traslada específicamente en una herramienta, ¿vale? Que se llama Relational Migrator. Esta herramienta se suele usar conjuntamente también con personas de MongoDB que os ayuden, pero principalmente es una herramienta. Una herramienta que, recordemos, refuerzo, data model, migración y refactorización, ¿vale? Nos va a ayudar en esas 3 partes y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, como decimos aquí, diseño, migración y generación de código. ¿Qué fuentes? Me he vuelto loco. ¿Para atrás esto no va? ¿No? Vale, ¿preguntas? Vuelve a las 6, a las 6. A las 6. Ahí. Gracias. Esto estaba preparado, no os preocupéis. Vale, fuentes de datos que podemos usar para hacer ese proceso de herramienta que hemos hablado, ¿no? Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Sybase y hay alguna más que veremos cuando hagamos la demo o no demo, pero más o menos son los soportados. Esas son las fuentes. El destino es MongoDB Atlas o entornos on-premise licenciados como Mongo Enterprise Advanced, ¿vale? Y escenarios de migración, one-time snapshot, hacemos un snapshot y nos olvidamos, o apliquemos estrategias de CDC. CDC, que básicamente establecemos esa estrategia en la herramienta, lo vamos a ver, y cuando yo cambio algo en la fuente, me lo cambia en el destino, ¿vale? Y eso puede ser, una vez se haya hecho la migración inicial, yo puedo hacer ese control de cambio. ¿Vale? Ahora sí, vamos a la demo no demo, por favor. Lo que veis aquí es demo no demo porque aquí pone live demo, pero es un vídeo, ¿vale? Ok, entonces, esta es la imagen principal de la herramienta. La herramienta es gratis, ¿vale? En este caso lo estoy ejecutando en un entorno local, pero podéis ejecutarlo donde queráis. Y básicamente vemos que tenemos un nuevo proyecto, nos podemos conectar a una base de datos viva, que es lo que vamos a hacer. Nos podemos conectar, podemos cargar un esquema desde cero. Predefinido. Voy con el ratón. Y podemos usar digamos, un esquema de muestra que trae la herramienta, ¿vale? Para jugar, probar y tal. Clicamos en la conexión de la base de datos y aquí vemos, por ejemplo, que DB2 no aparecía en la slide anterior. Aquí sí la podemos seleccionar. Veis que Sybase y DB2 están como preview, ¿vale? Por lo tanto, el preview significa que es un proceso que todavía se está desarrollando, ¿vale? Pero se puede probar. Vamos a hacer la prueba con Postgres, ¿vale? Postgres, nos vamos a conectar a una instancia Postgres en AWS. En este caso, lo que vamos a hacer es, y lo veréis después, es acceder a una base de datos Norwind, que os sonará, que básicamente tiene pedidos, clientes, etc. Metemos el username y no lo copiéis. Y la password, ¿vale? Y le damos a conectarnos, ¿vale? Entonces nos conectamos con JDBC como cualquier cliente SQL. Vale, el siguiente paso vamos a seleccionar las tablas con las que queremos trabajar.
como decía, tablas vamos a seleccionar entonces, la en base de el datos primer caso Nordwind vamos a seleccionar y las tablas, la todas las famosa tablas de esa base de datos, que son 14. ¿Vale? Seleccionamos, seleccionamos clicamos Next. y el siguiente paso es muy importante porque vamos a definir un esquema inicial en Mongo. Bien. Ahí tenemos tres opciones. Bueno, en primer lugar, caso tenemos- seleccionamos cómo vemos vamos a querer que se una nombren opción nuestros para campos y seleccionar colecciones, ¿vale? tipo Las opciones de son tipo que camel queramos case, realizar. y En hay ese más mapeo, opciones. Las posibilidades son Title camel case, kebab case, ¿vale? Como vosotros camel llaméis case, o kebab como case, snake case, tengáis definida la snake case. nomenclatura, en vuestro caso. Vamos a seleccionar aquí camel case y aquí hay tres opciones, Y ¿vale? en segundo Primera, lugar tenemos mapear las a Mongo posibilidades tu para esquema realizar una relacional. colección. Eso significaría crear, como tenemos 14 tablas, crear 14 La primera opción colecciones. es que ¿vale? realicemos un mapeo inicial Espero que os haya siguiendo quedado claro la hasta ahora estructura que relacional. eso no es una buena Significaría aproximación en tenemos Mongo. tantas colecciones Puede ser una como inicial, tablas. pero a partir de ahí tendrás que usar tu conocimiento En para segundo lugar, reducir sería esas hacer un tablas. mapeo recomendado por La herramienta. segunda, que la que vamos a usar, es que la herramienta nos herramienta, recomiende un esquema. Actualmente La herramienta no sabe está realmente conectada cómo a tú nuestro usas tus ORM, datos. por Te lo va a tanto, recomendar tampoco lo que ella conoce cree que cómo son las usar entidades principales, pero lo que sí no está puede conectada a un ORM. intuir Spoiler que alert, podrá se ser está trabajando configurable en datos y conectar recomendarte un esquema. esta herramienta O con bien, el la tercera ORM del opción cliente de para que se sepan las comenzar entidades desde un importantes esquema vacío. En este caso a la vamos hora de a hacer seleccionar las este dos. mapeo. ¿vale? Y vemos aquí un mapeo inicial. El tercer caso es que empezar con un podemos- esquema vacío. El esquema podemos vacío diferenciar entre nos hace que objetos podamos que usar se la embeden, herramienta para un modelado ¿vale? inicial, Dentro sin que del venga objeto ningún propio dato level, de que serían tabular. las, Entonces, como las vais a ver, es entidades una herramienta súper visual Aquí vemos más información en que la nos puede ayudar cinco, a hacer un modelado inicial, aunque no venga colecciones los datos de resultarán de las tabular. 14 ¿vale? iniciales Lo vamos a ver. de las 14 tablas iniciales ¿Vale? a realizar el mapeo. Next. Clicamos Next, le damos un Renombramos el nombre a proyecto, nuestro proyecto. MongoDB. Taca, 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 taca. Vale, MongoDB Day. Después, si queréis, os lo puedo Y ya enseñar en el lo portátil, ¿vale? Que tendríamos no es fake. configurado. Ok, esta es la A simple visualización. vista, Y yo creo que es una, tendremos la una interfaz parte bastante relacional, agradable en la que ¿vale? en la parte de arriba representada vemos por el modelo tablas tabular y en la y parte de abajo la el modelo parte de MongoDB. MongoDB Como veis, a priori representada a través de me ha colecciones. sacado 5 colecciones, Yo puedo ¿vale? De navegar 14 a tablas. través del diagrama, Es un ahorro bastante importante. tanto a la parte de MongoDB, Si vamos a las clicando colecciones, aquí ¿vale? en la Veis ahí inferior derecha, en la parte esquina como inferior, a la parte relacional. tengo la posibilidad de ver ¿Vale? el modelo relacional Como o el modelo de decíamos, MongoDB o los dos, 14 ¿vale? tablas Tanto en han pantalla dado arriba abajo resultado como a los a lados. Ok, veis que cuatro al final es colecciones información principales. de Aquí vemos que, por pedidos, ejemplo, clientes, entidades categorías, etcétera. Veis que en pedidos se ha metido dentro mucha de información embebida. órdenes o pedidos, Eso al final, tenemos, por ejemplo, como decía, la herramienta no lo sabe si tú productos, usas esa información incluso conjuntamente o no. name, o Lo ha product supuesto. details, Ha supuesto que es una entidad tendríamos importante. order details, Por lo tanto, te ha tendríamos, metido, por ejemplo, cheaper, order shipper, detail, que si volvemos etcétera. a la relacional, Pero, serían tablas, como digo, ¿vale? no lo A sabe. mejor, En pedidos, relacional, pues como vemos, shippers, podemos ver todas esas order tablas, details, product, shipper, vale, employees, aquí, etcétera. etcétera. ¿Vale? Perfecto, pues el Entonces, mapeo lo inicial, primero que vamos a hacer, esto es el al final mapeo puede ser inicial. interesante, pero la aplicando herramienta nuestra metodología de modelado de datos, Te da la posibilidad de como tú bien aplicar habéis visto en reglas de algunas mapeo, sesiones, ¿vale? Reglas de en modelado. MongoDB, la información Reglas de que se modelado, consume conjuntamente tanto... debe almacenarse conjuntamente. ¿Se ha parado? No. Entonces, Regla de quizás modelado dentro tanto de la colección en destino pedido, como en origen. yo ¿vale? quiera almacenar Si vamos a una regla, por ejemplo, de modelado de datos en Entonces, destino, como iba diciendo, podemos decir, vale, en órdenes, según este es el la mapeo regla de inicial, pero yo modelado de sé datos que hemos que, por explicado, ejemplo, yo aquí puedo añadir información un campo que es de, si no me equivoco, de haya categoría, considerado la herramienta, que en realidad está en pero que supplier, considere ¿vale? Ahora vamos a ver, necesaria para mi me operativa. sirve en mi Entonces, query quizás cuando yo quiera añadir, consulte dentro de conjuntamente la los colección pedidos, ¿vale? Entonces yo puedo la- decir, ¿vale? Pues voy a meter información en categoría, órdenes, que en primer veis lugar ahí viene que en sería suppliers, el category, ¿vale? Pero category que yo inicialmente es puedo, una por ejemplo, tabla, ¿vale? Aquí me lo ha metido en suppliers, pedidos, en el pero yo caso a de su que vez yo utilice la puedo meter información también la información en pedidos, ¿vale? Y después yo puedo Entonces, decidir si seleccionaría esa información se queda en el duplicada menú de o la si la derecha, borro como veis aquí, de pues, suppliers. seleccionar Todo eso yo lo puedo hacer con la más herramienta. reglas de Como veis mapeo ahí, o modificar las existentes. como veis ahí, Entonces, yo en mapping. añadiría una Entonces, nueva regla de yo lo que voy a mapeo hacer ahora es en la que añadir le diría un migrar nuevo la mapeo. información como nuevos Puedo migrar la documentos, tabla
como nuevo Arrays documento, embebidos, array o o documento embebido. Vamos a seleccionar Entonces, yo voy documento seleccionar embebido, documentos embebidos, voy a la seleccionar tabla la fuente, categoría, que es y veo aquí cómo categories, se me y añadirá veis un ahí nuevo que se va a campo que será insertar categoría como con un sus documento embebido, subítems conjuntamente al resto de datos. dentro de la colección Esto, pedidos. si habías asistido a la tabla Entonces, a la charla de y ya estaría mi modelo hace listo. que me evite joins o Yo me evite puedo, dollar lookups en MongoDB, ¿vale? Porque voy a acceder a mi modelar, información digamos, conjuntamente. Ya después yo la decidiré si la quiero dejar lógica de duplicada o no, modelado ¿vale? dentro de MongoDB. Entonces digo, vale, pues Pero mi puedo modelo en Mongo seleccionar también lógica por de ahora me modelado, gusta. Me voy a la parte en mi relacional. origen. En la parte relacional puedo hacer también cosas interesantes. Esto es Puedo, muy por útil, ejemplo, sobre decir, vale, todo pues voy a cuando crear un campo nuevo que quiero, no está. por Por ejemplo, en añadir employees. campos que no Vamos a existen, coger primer nombre, bueno, o nombre y limitar apellido, el ¿vale? número de Y vamos a crear columnas un nuevo nombre voy que se llame a complete analizar, name, que no existe, ¿vale? o Si veis ahí transformar no los datos de existe una, complete name, forma u otra, que va a ser para que la una vez fusión entre de first name en MongoDB y ya separado de un esté espacio procesado de esa forma. y el apellido. Entonces, ¿vale? en mi caso, Y eso lo puedo hacer en la este herramienta caso, también. Lo que vamos a hacer es Es una crear especie de, bueno, un de nuevo preprocesado de campo datos que se va o a como lo llamar, queráis llamar. first, se va a llamar Entonces, nada, ahí nombre está. completo, ¿vale? Que va a ser la composición Cuando salga, no sé cuándo saldrá, de, pero es lo que vamos a hacer. last Esto, name y first cuando name. lo hagamos, no se va a Entonces, insertar en voy a origen ese seleccionar campo, sino que se va a insertar en destino directamente. ¿Para qué? Aquí voy a añadir Obviamente, ¿no? Tú no quieres que esta, porque esto puede, Voy como a hemos dicho, puedes estar conectado editar a un CDC. something rule. Yo no quiero impactar en origen Aquí la tengo operativa la introduciendo un posibilidad nuevo de campo. añadir un Entonces, nuevo lo que campo. hago es insertarlo en destino voy a solamente. ¿Vale? llamar Lo vamos a ver después. Complete name. ¿Vale? ¿vale? Ahí le puedo dar Y el aquí, tipo de bison que pues, yo voy a- quiera. Lo vamos a dejar por defecto. Y aquí yo puedo introducir sintaxis JavaScript para hacer la tarea que yo quiera. Entonces pongo column first name, como hemos dicho, separado de un espacio y el apellido. Como veis, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer, introducir será cualquier nombre, información, ¿no? Primer nombre, Le damos a done, separado de un espacio guardamos y eso ya se incorpora a mi pipeline a de migración si lo tengo conectado completar, y o, ya o a tendría, las reglas si, si todavía no he un hecho la nuevo migración. campo, que ¿vale? sería complete name Veis ahí que no aparece todavía, sí que va a aparecer en el modelo destino. de mi información. Perfecto. ¿Vale? Le daría save and close. Podemos hacer más cosas en fuente, ¿vale? Podemos, por ejemplo, introducir un filtro y SQL vería, y que solo si me voy aquí, digamos, mi migración, en MongoDB, mi migración y modelo de datos me aplique tendría ese complete a name esa query. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Otra tarea adicional que podemos Nos hacer iríamos es a definir, órdenes, ¿vale? Y vamos aquí, filtros. en el menú de ¿vale? la Por izquierda, ejemplo, en órdenes, vamos a añadir un filter, como veis aquí, vamos a filter definir on un orders, filtro en el que y aquí definir podemos una regla SQL. En indicar ese caso, un filtro, ¿vale? De esa solo forma, como decía, aplicaríamos mi pipeline solo se va a aplicar a lo que yo diga. O podemos En este limitar caso, el vamos a número hacerlo de de forma filas manual, vamos a a limitar filas, ¿vale? Entonces, vamos a la limitarlo, por ejemplo, operativa a 1000 columnas, a 1000 filas, ¿De acuerdo? simplemente, ¿vale? No vamos a introducir imaginar ese que, select. bueno, Vale, ya yo puedo hemos decir, realizado todos perfecto, nuestros cambios y que estamos estoy contentos contento con mi nuestro modelo esquema. inicial, Por lo ¿vale? tanto, Aunque en vamos a MongoDB pasar sabéis que a la se parte puede evolucionar de ese modelo migración de datos cuando para lo creamos. pasar esa información que Pero hemos aquí creado vamos a decir, vale, por a ahora nuestro estoy clúster, contento. En este caso de MongoDB. El siguiente paso acuerdo? sería, como veis ahí arriba, migrar esos datos. Y vamos a ver las opciones que tengo de migración, ¿vale? Y lo que necesito para esa migración. En primer lugar, tengo que conectarme a la fuente. Tengo que conectarme al destino. En mi caso, es una base de datos en, en MongoDB Atlas, ¿vale? Que está vacía. Veis ahí que no tiene nada, ¿vale? Tiene bases de datos simplemente de configuración. Meto, de nuevo, no copiéis la URL, ¿vale? Creo una nueva base de datos que se llama MongoDB. Selecciono las opciones de migración, como veis ahí, snapshot y continuo, ¿vale? Vamos a seleccionar el snapshot, pero continuo también se podría y sería un sync que se establecería entre fuente y destino. Empiezo el job y vais a ver
cómo se migran esas tablas, ¿vale? Y cómo en el destino aparece la nueva base de datos que se llama MongoDB Day. Nada, simplemente tarda 15 minutos, esperaros. Vale, está cerca, casi. Vale, genial. 23 segundos, job completado. Ahí tenéis, si queréis ver un poco el log del proceso que ha pasado. Vamos a ir a MongoDB Atlas. En este caso es un visor, una GUI que se llama MongoDB Compass. Y vamos a ver cómo se ha actualizado mi base de datos. ¿Vale? Veis que aparece MongoDB Day DB. ¿Vale? Y ahí, si clicamos, veis las entidades principales que definimos anteriormente. Customers, Employee, Orders, Suppliers y la otra que no sé cómo se llama. Pero bueno, aquí veis el modelo de datos que yo he definido anteriormente. Y si desenrollo los objetos pertinentes, voy a ver el Category ID, los campos de Category relacionados que yo introducí anteriormente. ¿Vale? Entonces, desenrollo, Category ID, este no es, ¿vale? Este es correspondiente al producto. Y ahí sí es el objeto embebido de Category que inicialmente era una tabla, ¿vale? En relacional. Perfecto. Y ahí podéis ver el modelo de datos completo. A nivel de, bueno, complete name, ¿vale? Aquí también aparece. Complete name, recordar que es el campo que habíamos creado. Andrew Fuller, que era la mezcla de los dos, ¿vale? Si no lo habéis visto, me decís y lo volvemos para atrás. Ok, para aquí si quieres, por favor. Para. Ok, gracias. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, sí. Ok. Vale, hemos visto la parte de modelado de datos, la parte de migración. ¿Vale? Hemos visto esas dos partes. Obviamente se pueden hacer cosas más complejas de las que hemos explicado, pero espero que os haga haceros una idea de qué se puede hacer, ¿no? Falta la parte de generación de código, que es una de las piezas clave dentro de una modernización, ¿vale? Para esto, normalmente nos encontramos con elementos como procedimientos almacenados, PLSQL, triggers, vistas, SQL customizado o sonará. Será el procedimiento almacenado más simple que hayáis visto en vuestra vida, pero normalmente es lo que nos encontramos. Y que muchas veces son unos stoppers, son para cambiar de tecnología o modernizar, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos incluido Buzzword, inteligencia artificial dentro de la herramienta, conjuntamente a datos que MongoDB, tras muchísimos años de expertise, tiene. Hemos creado arquitectura RAG para recomendar traducción de tanto código como queries específicas, ¿vale? Vamos a ver una demo no demo después también, pero obviamente es lo que estamos haciendo. Coming later. Básicamente el coming later es lo que he dicho anteriormente. Integrar la herramienta con vuestros ORMs para saber cuáles son los datos importantes, ¿vale? Porque al final hemos visto que la definición de colecciones se hace, entre comillas, de forma random cuando recomendamos nosotros, ¿vale? Recomienda la herramienta. Pero si nos conectamos a vuestro ORM, eso tendrá mucha más relevancia. Entonces, esto va a llegar dentro de poco. Demo, por favor. Ahora vamos a ver el tercer pilar de esta herramienta, que es el Code Generation. Code Generation, en primer lugar, veis ahí dos opciones. El generar código de aplicación, ¿vale? Y el Query Converter. El generar código de aplicación básicamente nos ayuda a establecer, por ejemplo, ahí veis que he seleccionado Java, Spring Data, y nos ayuda simplemente a definir mi esquema a nivel de código, ¿vale? Como veis ahí, estoy definiendo todas las propiedades de mis objetos, ¿vale? Puedo
descargar los ficheros, puedo editarlo, etc. Y el Code Generation, que a mí me parece súper interesante, aquí veis, por ejemplo, que me he conectado a los procedimientos almacenados y las vistas de esta base de datos. ¿Vale? ¿Eso cómo lo hago? Dándole a add y a conectarme a esa base de datos viva. ¿Vale? Pero también puedo introducir una consulta y que me lo convierta totalmente. Vamos a empezar por una muy simple, que es hacer un select all y que me dé el número de la tabla productos. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver cómo me lo traslada a código de MongoDB. ¿Vale? Aquí básicamente vemos, bueno, voy a poner a correr las otras ahora. Y voy a volver a explicar una específica cosa de antes, ¿vale? Entonces, volviendo antes, veis que hay un operador que se llama unwind. Unwind, para aquellos que no hayáis usado el pipeline de agregación de MongoDB, nos sirve para explotar un array, ¿vale? Hemos visto la importancia de los arrays en MongoDB. Es una forma de almacenar relaciones one-to-many. Entonces, unwind me sirve para explotarlos, ¿vale? Explotar, es decir, si yo tengo un array de 10 elementos, crearé 10 documentos, uno por valor, y después le aplicaré el count, ¿vale? Por eso se hace el unwind. Vamos a ir a una más complicada, que vamos a select customer ID, ¿vale? Hago un conteo de la tabla orders, donde ya introduzco una condición, chip date is not null, y lo hago un group by. De nuevo, código. Veis aquí que puedo seleccionar JavaScript. No lo he desplegado, pero ahí pone JavaScript, lo prometo. JavaScript, Java y C#, creo que está por ahora. Y Python está viniendo, es decir, que se está trabajando mucho en esa herramienta. Entonces, veis ahí, de nuevo, cómo mis etapas del aggregation pipeline son match, group, project, etc. ¿Vale? Esta herramienta no es infalible, como todo lo de IA, pero por lo menos me da una ayuda inicial y, sobre todo, no en queries simples, sino en procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados, que sabéis la complejidad que tienen, veis ahí como no mentía, y que podemos tener una definición inicial que nos ayude a trabajar con ellos. Esta función que nos dan, yo puedo editarla, como veis ahí el lapicito. Puedo editarla, incluirle lo que yo vea. Al final hay que aplicar aquí expertise, ¿vale? O me puedo fiar y ver lo que pasa, ¿vale? Como cuando contratas a un programador junior, lo contratamos y ver qué pasa. Entonces, es una posibilidad que tenemos. Podemos hacer lo mismo con vistas, ¿vale? Podemos hacer lo mismo con PLSQL. Cualquier elemento que esté siendo bloqueante, podemos ayudarnos de esa herramienta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues vemos una vista de los productos de las ventas en 1997, ¿vale? Y veo cómo sería la creación de esa vista, ¿de acuerdo? En este caso, en Java, ¿vale? De nuevo, podemos editarlo, etc. ¿Vale? Si os parece, ¿podéis volver a la presentación, por favor? Antes de que algo vaya mal. Perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué migrar a NoSQL? Ya lo sabemos, no voy a repetirlo. ¿Cómo la herramienta ayuda? Al final lo hemos visto. No es solucionando la vida, porque no hay solución mágica, pero dándonos una aproximación inicial sobre la que podamos trabajar, ¿vale? Tanto en diseño de esquema, como en migración, como en generación de código, ¿vale? Siguientes pasos, si os ha parecido interesante. Descargar la herramienta, que es completamente gratuita, ¿vale? No tiene ningún tipo de coste. Obviamente tienes que conectar una base de datos. Bueno, en realidad puedes jugar con un modelo y no hacer la migración. Pero si quieres hacer la migración, tendrás que meter la base de datos destino, ¿no? ¿Vale? Conectarlo a un entorno de desarrollo, si lo creéis conveniente. Contactar a vuestros contactos en MongoDB, ahí quien tengáis vosotros.
y, bueno, hacer un pilotito o algo que os pueda parecer interesante, ¿vale? Como digo, hemos visto una demo o no demo. Si os parece interesante, a mí no me busquéis. ¿No? Si os parece interesante, lo podemos hacer en mi portátil, os puedo enseñar más características y lo podemos ver después, ¿vale? Muchas gracias. Nada, había preguntas, pero no hay tiempo, así que muchísimas gracias y espero que haya parecido interesante.